Hablemos justo sobre esta supremacía constitucional. Le agradezco a Jacqueline Hinojosa, presidenta del organismo de mujeres del CNP del PRI, Damián Cepeda, dirigente nacional del PAN, Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano y diputado federal, y Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero de la bancada. Bienvenida, bienvenidos. Gracias, muy buenas noches. Con gusto de verte. A ver, comencemos, Arturo. ¿Cuál es la necesidad, la motivación que los impulsa a esta supremacía constitucional? El cumplimiento de la ley, para mí es muy sencillo, ¿no? Hay dos artículos de la Constitución que hoy ya forman parte de la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, el 105 y el 107. El 107, bueno, pues es claro, es elevar a nivel constitucional lo que ya dice el artículo 61 de la Ley de Amparo. ¿Qué quiere decir? Que no proceden los amparos en las reformas constitucionales. Ya hemos venido platicando de por qué el poder reformador es soberano, por qué el artículo 135 dice que se requieren de mayorías calificadas y la mitad más uno de los congresos locales para poder reformar la Constitución. Y luego tenemos aquel que tiene que ver con las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, que es el 105, que aquí se ha prestado a un debate falso, un debate que la oposición ha tomado como propio diciendo que ya no se van a poder promover acciones de inconstitucionalidad. No hay nada más falso. Fíjate, yo traigo algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de hace años. Es un tema que ha estado por demás discutido. Hubo por ahí algunas acciones de inconstitucionalidad que son las 168 del 2007 y las 169 del 2007, justamente contra reformas electorales, en donde la Suprema Corte indicó que el control jurisdiccional no aplica a reformas constitucionales. Lo mismo sucedió en una controversia constitucional, la 82-2001, donde la Corte en pleno también afirmó que el poder reformador es soberano y que se controla solo a sí mismo, y ratificó este criterio en posiciones posteriores. ¿Qué quiere decir? Que realmente no hay un ejemplo histórico de una controversia o de una acción de inconstitucionalidad en el pasado de una reforma constitucional. Es decir, la narrativa otra vez de la oposición ruidosa es falsa completamente. Le estamos dando fuerza a la Constitución, a lo que ya está establecido. Damián. A mí me parece una reforma muy negativa, peligrosa. Si me apuras, me parece que es la reforma más dañina que ha aprobado Morena en todo el tiempo que tiene en su gobierno. Sin duda no por el tema es como muy técnico, sino por la implicación que puede tener, porque esto impediría completamente, podrán decir misa, pero la realidad es que le están quitando al ciudadano, a cualquier gobierno, a cualquier organización, a cualquier persona, el derecho a impugnar una reforma constitucional. Claro que es verdad. Falso. Muy bien. Sí se aprueba por el poder constituyente. Esto es, te pueden hacer una reforma que ni siquiera haya sido votada por el número adecuado de legisladores y no la vas a poder impugnar. Deja de poner 3 ejemplos que ya han pasado en este país para no andar exagerando, cosas que Morena ha hecho y que dicen no vamos a hacer. A ver. Primer ejemplo, sí o no en la reforma electoral, 5 minutos antes de que se votara, publicaron un documento de más de 300 páginas en donde no le dieron ni siquiera posibilidad a la oposición de conocer lo que iban a votar. Eso no solo viola el derecho de los legisladores a conocer lo que vas a votar, sino viola el derecho del ciudadano a estar bien representado. Eso lo tumbamos con una acción de inconstitucionalidad porque era una ley secundaria. Hoy si hicieran eso en la reforma constitucional no se podría. Segundo ejemplo, sí o no el coordinador de Morena, Adán Augusto, en el Senado, cuando no lograban el famoso voto 86, que se requiere de 2/3 partes para aprobar una reforma constitucional, empezó a jugar con la idea de que pues 85 podían ser 2/3 partes. Con esta reforma que están aprobando Morena, si no votan los 86, perdón, no lo podrías impugnar. Sí o no se robaron 2 votos en la elección de Rosario Piedra. Ahí está grabado, hay un video público, son cosas que ya hicieron. Ahora déjame irme al fondo del asunto. Dicen, nunca lo vamos a usar para mal. Perfecto. Sí saben que el Partido Verde, que es aliado de Morena, propone pena de muerte en su plataforma. Eso no violatorio de derechos humanos. No lo podríamos impugnar con esta reforma, pues. Falso. No importa lo que hacen en el artículo Falso. primero. Falso. Segundo, sí o no han impulsado muchos gobiernos, no solo Morena,
que se acepten pruebas conseguidas por medios ilegales o que se puedan bloquear cuentas sin autorización judicial, o no se vayan muy lejos, pues. Sí o no, la semana pasada propusieron cambiar el artículo 1 constitucional para limitar los derechos humanos de los mexicanos. Entonces no me vengan, que no va a pasar. Dejan en la indefensión. Es una reforma que quiere darle a Morena poder sin límite para igualar la ambición sin límite que tiene. Juan. Sí, pues mira, la semana pasada presentaron esta iniciativa el presidente del Senado de Morena, el presidente de la Cámara de Diputados de Morena, el coordinador de los senadores de Morena, el coordinador de la Cámara de Diputados de Morena. Y en esa venía restringir el artículo 1 constitucional. Después se tuvieron que desdecir. Imagínense que en todo este debate hasta parece que el Partido Verde era la fracción digna de la coalición opositora. De ese nivel fue la pretensión que tuvieron, y hasta que la sociedad civil se movilizó y dijo el nivel de gravedad que implicaba esa reforma para los derechos humanos, fue que tuvieron que echarse para atrás. Pero incluso lo que están dejando de la reforma de los artículos 104, 105 y 107, es gravísimo, porque es dejar sin medios de defensa para reformas a la Constitución. Y me parece que hoy el proyecto que hace público el ministro González Alcántara tiene partes muy interesantes, invalida muchos temas de la reforma. Ahorita nos vamos a ese tema. Pero lo que sí me parece muy delicado en todo esto es que pretenden dejar sin medios de defensa a reformas constitucionales. Y ahí lo que se está diciendo es que la soberanía está por encima de todo. Y la propia Constitución establece que la soberanía no está por encima de todo, Pedro. Por eso, por ejemplo, los derechos humanos no se pueden consultar, porque para nosotros como país hay algo que está por encima de la soberanía. Son los derechos humanos que la mayoría de Morena quería restringir, que no lo hizo por la presión social y que ahora quieren restringir quitando medios de defensa de diputados, senadores, que son los representantes del pueblo. Los de la minoría y los de la mayoría. Jackie. Sí, a ver, Morena ha demostrado que todos los días se ha dedicado a quitarle el poder al pueblo, porque sí, como lo dijo Juan, al final del día, los y las representantes en el legislativo, la oposición, porque también la oposición representa a una parte del pueblo que se le olvida escuchar a Morena. Entonces, a ver, ya no podemos impugnar acciones de constitucionalidad. Y nos vienen a quitar una serie de derechos. A Morena se le olvida que el país no estamos en 1910, donde estamos aislados del mundo. Ya formamos parte de tratados internacionales que obviamente protegen estos derechos humanos. Lo han dicho, también lo dijo Damián, se han cansado de decir que no va a pasar y que no lo van a hacer. Acto seguido, al día siguiente lo hacen fact track, porque aparte les encanta hacer todas las prisas. ¿Por qué? ¿Por qué no sentar y abrir una mesa de diálogo con toda la comunidad jurídica, con los estudiantes que también han pedido ser escuchados? Y no, Morena solo les da portazos, fast track a lo que le conviene para seguir teniendo más poder, y a otras iniciativas como la de mi compañero de las 40 horas, seguimos esperando. Entonces Morena solo acumula poder. Arturo, adelante. Son mentirosos y son cínicos. ¿Quién es tú? No entiendo por qué la discusión tiene que basarse sobre algo en donde la misma Suprema Corte de Justicia históricamente, ya ha dado estrictamente en el Pleno. Fíjate, ¿qué dice la Suprema Corte de Justicia? Dice, la acción abstracta, yo estoy hablando de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, es un medio de control de normas generales y no de reformas constitucionales. ¿Qué quiere decir esto en sentido estricto? Que no existe la acción de constitucionalidad ni la controversia constitucionalidad para reformas constitucionales. Ojo, no lo digo yo, no lo dice Morena, lo dice el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y con todo gusto te puedo enviar la información porque se ve que no la estudiaron. ¿Qué quiere decir? Que las acciones de inconstitucionalidad, y este es algo que publica la Suprema Corte de Justicia, siguen teniendo su funcionalidad. Es decir, hoy una minoría parlamentaria, el 33%, puede promover una acción de inconstitucionalidad aún con esta legislación. El Ejecutivo Federal, los partidos políticos que tengan registro ante el INE o una entidad federativa, lo puede hacer la CNDH también, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de la República. Pero además, si eso no fuera suficiente, en el 2021, la revista Nexos, la revista Nexos, justamente le entró a la procedencia de medios de control constitucional contra reformas constitucionales. Y fíjate qué curioso, en ese momento, Norma Piña estaba completamente en contra. José Fernando Franco estaba completamente en contra. Alberto Pérez Dayán estaba completamente en contra. Javier Lainez Potisek estaba completamente en contra. Quienes estaban quizás a favor, y nada más por violaciones formales
o por transgresiones sustantivas Tu amigo Saldívar, eran ¿no? Arturo Saldívar y Ortiz Mena. De hecho, su tesis es sobre eso, su Entonces, tesis de déjame universidad. terminar de hablar. Pero Yo el sé que no dinero, me con entiendes, dinero yo sé baila que es el perro. lenguaje complejo para ti. Ah, pero lo ¿sí? que te quiero Qué decir, bueno, lo que eso- te quiero qué decir es machito bien te sencillo. escuchaste, No, no caray. es de macho, Ah, es un sí, sí, es tema de machito. de terminología Sí, es de jurídica machito. que no han logrado Machirul. entender. Que no han logrado entender. No entiendo. No han logrado Eso es entender. mansplaining. No hay Ay, Dios mío. absolutamente. Les no hay encanta hacer mansplaining en A ver, Morena. no hay absolutamente un cambio importante entre lo que estamos nosotros hoy ese es el elevando Morena, a nivel que de la escucha a las Constitución mujeres. A ver, y lo Ese que es el estamos Morena, que ofreciendo. escucha a las mujeres. Vamos contigo, solo les pediría que fuéramos más concretos, si no el tiempo se acaba, Damián. Yo llamado a... No hay que ser intolerantes, hombre. Hay que permitir el ofensivos, diálogo. o sea, la que sí estudió entre Derecho soy yo. todos. Yo también. A ver, ¿Ah, sí? Sí, claro. Déjame Adelante, decirte Damián, lo por favor. siguiente. Mira, yo acepto eres. con objetividad que este es un tema que por muchos años se ha debatido. También acepto, porque no tengo por qué mentir, que la interpretación hasta el día de hoy había sido, erróneamente en mi punto de vista, que no procedían acciones de inconstitucionalidad y controversias. Siguen diciendo mucho del artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, eso solo le aplica a la ley de amparo. La verdad de las cosas es que la Constitución no diferencia. La Constitución dice que procede una acción de inconstitucionalidad cuando una norma de carácter general va en contra de la Constitución. Eso implica que la propia Constitución es una norma de carácter general, pues. Había sido interpretado erróneamente que no. Y eso llevó a muchas personas a argumentar en contra de esa interpretación. Me imagino que la congruencia es importante, ¿verdad, compañero? Sí, claro. ¿Qué tal si te diría que en 2016 un presidente de un partido político, en aquel entonces Morena, presentó una acción de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional? Y si la lees, es una joya. Haz de cuenta que me estás escuchando y estás escuchando a cualquiera de nosotros. Y dice, espérate, Corte, sé que has interpretado antes esto, pero estás equivocado. A partir de la reforma del 2011 de Derechos Humanos ya no tienes que aplicar eso. Sé que has dicho que no puedes entrar a proteger, pero entonces, ¿quién protege los derechos humanos de los mexicanos? Incluso habla de que no proceden lo que dice la ley de amparo y demás. Entonces, toda la argumentación que hoy estamos haciendo, por la cual tachan con mucha intolerancia de es que quieren proteger privilegios, entonces aquel presidente de Morena, que por cierto era Andrés Manuel López Obrador, lo que quería era proteger privilegios. No, hombre, lo que pasa es que cuando estaban en la oposición luchaban por lo correcto, por defender derechos humanos y demás. Ya que llegaron al poder, se les olvidó. Quiero Quieren poder responder absoluto. rápidamente 10 Es segundos que es muy para antes de sencillo, ir no hay pasando a nada los por demás. encima del poder reformador. El ¿Es poder cierto o reformador, falso lo que dije, Arturo? el reformador tiene una esencia fundamental. La esencia que está atrás del poder reformador es el voto de la gente. Una pregunta Es la sencilla. gente que ¿Es está cierto atrás. lo que dije, Es Arturo? una mayoría calificada en la Cámara ¿Es de cierto lo Senadores, que dije? una mayoría En la calificada en la senadores no Cámara tenían, de se la Diputados, robaron. la mayoría de los congresos locales. Eso quiere decir que hay un respaldo popular. Ok. Ellos lo que quieren es que un juez No. o una jueza, Fíjate que un no. ministro o una ministra La Corte. pueda echar para atrás todo lo que representa el voto popular. ¿Sabes por qué? Porque ya no tienen ese voto. Yo quiero- A ver, la aguántenme derecha en el tantito. mundo hace eso, Que porque ya En no el lo Senado se tienen. lo robaron. A ver, si hablan En el Senado todos al se lo mismo tiempo, robaron. la gente O sea, no entiende y Lo al final mismo terminan por que no propuso importar lo López que dicen. Obrador. Ok, vamos Que contigo, la Juan. Corte actúe Pedro, como tal. lo que ahorita dice Arturo no se refleja en la jurisprudencia de la Corte. La Corte ha dicho que la esencia de la Constitución son los derechos humanos, y ahí los derechos humanos pues son variados. Por eso el mismo ministro Saldívar problematizaba hace mucho y decía, bueno, ¿qué pasaría si se aprueba la tortura. pena de muerte o la tortura o la esclavitud? Pues claramente diríamos que eso es inconstitucional porque hay algo antes que el voto popular, que es la dignidad de las personas. Entonces, sí hay algo que está por encima de eso. Y a partir de la reforma del 2011, en un proyecto del ministro Saldívar, que es la contradicción de tesis 293-2011, se dijo que la Constitución no solo son los 136 artículos que la integran. La Constitución es la Constitución Federal, la interpretación que hace la Corte de la Constitución Federal, los tratados en materia de derechos humanos, más la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos de esos tratados. Todo eso es nuestra Constitución. Está en un proyecto 293, fue aprobado por mayoría de 10 votos. Lo que ahorita comentaba Arturo, las jurisprudencias que él tiene son de 2001 y dos del 2008, 2014, 2007. 2017. Todas esas son antes de que fuera esta reforma. La Corte de manera permanente revisa
la constitucionalidad y la interpretación de sus propios Nexos es de actos. 2021. Por eso precisamente es una investigación. Perdón, ahí A ver. yo estoy de acuerdo con el ministro Saldívar y con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que siempre han estado abiertos a revisar Entonces, la ¿estás constitucionalidad. de acuerdo en que ellos creían, de acuerdo a esta publicación, que no era procedente el medio de control contra una reforma constitucional? ellos decían que sí, salvo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. salvo por violaciones formales No dice o transgresiones por sustantivas. transgresiones sustantivas, nada más. Correcto. Eran dos puntos de vista, mientras correcto. que todos los demás, incluyendo Norma Piña, y todos los que hoy tienen conflicto de interés, opinaban lo contrario. Habría que ver qué argumentan. Hay que ver la sesión. ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Ahí están las sesiones. son Jackie, públicas, vamos hay que contigo. verlas. Mira, es que de verdad se le olvida a Morena que lo popular y tener la mayoría supuesta, porque siguen diciendo que tienen la mayoría absoluta, es tener un cheque en blanco para hacer lo que ellos quieran. Repetimos, uno, Arturo, en el Senado no tenían la mayoría. Se la robaron, No la dieron, la llegó compraron, un buen panista, la compraron como un buen están panista acostumbrados, que la decidió- compraron como están que decidió acostumbrados. hacer- Fueron uno del PRD, hacer otro del PRD. algo por esta patria. ¿Ah, sí? Claro. Pero antes era, exacto, pero antes era un corrupto Claro. y un no sé qué, y ahorita ya Pero son él sí amigues. lo hizo, Pero bueno, él en sí lo fin, hizo, esa es la- él se lo eso- hizo eso es como lo- una decisión personal. ¿Qué Porque decisión si hubiéramos personal? negociado con Estás Alito Moreno, estás tu jefe, defendiendo a seguramente Yunes. si ¿No te hubiéramos estás tenido mordiendo que la hacer lengua? otra cosa, ¿no? ¿No te estás mordiendo la lengua? Si hubieran prestado eso. Pero No, que bueno, no, pero en así fin, negocian ellos. en fin. O sea, Alito Moreno Primero hubiera decían- dicho, a ver, de cómo va a primero ser. decían- Ella no sabe, ellos son así. Hombre, ¿Cómo? por favor. Alito Moreno. ¿Qué sí, tiene por que ver eso, Alito con pues tiene que ver Yunes? con la forma en la que negoció tiene que ver Alito con Moreno, Yunes? por ¿Quién se favor. quebró? Escucha, ¿Quién se quebró? escucha hasta las ¿Quién se grabaciones. quebró? A ver, antes de que O sea, que prosigamos. tú tengas un crush con Alito, porque Jackie. siempre lo sacas, no es mi problema. No tengo crush no es con mi problema. Alito. A ver. Pero estamos hablando de Yunes, Jackie. que compraron. ¿Cómo crees? Jackie, caballeros, Ahora, otra en esta, discusión. espérame No me por favor gustan los tantito corruptos, porque se nos Jackie, va no te el apures. tiempo. Pues te encanta Yunes y Butler y bueno. Oye, ya, fuera de lo chusco, hombre. Ya centrémonos, por favor, y pongámonos sí, serios porque es que- hay otro tema que no quiero dejar de lado, que vale es este mucho la proyecto del ministro Juan Luis González y también que nos den su opinión respecto a la renuncia que ya anuncian ministros, en donde prácticamente solo se van a quedar 4. Entonces, vayamos concretos. Damián, traías la palabra, dale, por favor. Sí, o sea, yo simplemente creo que es una táctica, ¿no?, de Morena cuando no pueden argumentar en lo concreto sobre un tema, tratar de distraer, pues. Entonces yo siento que hay que ser muy disciplinados. Siempre es, es que el pasado, que los privilegios y que no sé qué, todo un rollo. Y yo lo que digo es, sin que se ofenda a nadie, es que a mí me parece que tienen más bien una escuela y una añoranza de décadas atrás, de aquel régimen autoritario de aquellos años que no tenía límite. Y hoy como son la evolución y realmente son pues la nueva versión de ese sistema autoritario. Ok. Y volteo y veo los personajes, pues falta ver a los coordinadores parlamentarios, pues, ¿no? De dónde vienen, más de la mitad de los gobernadores de dónde vienen. Y esta reforma de querer el poder absoluto me parece que es eso. A ver, el proyecto, estoy revisándolo a profundidad. Yo debo decir tal cual, no me da miedo decir, que creo que el criterio anterior era indebido. Me parece que empezó a evolucionar mucho con el debate de la prisión preventiva oficiosa. No es nuevo esto, ¿eh? Fue un debate fuertísimo donde esto ya se debatió. O sea, esto a querer decir que ahorita, porque les conviene, es falso. Hubo un debate donde un ministro puso un proyecto que dijo, queremos que no aplique el artículo 19 constitucional. Y se dio este debate, fuera de la reforma del Poder Judicial. O sea, es falso querer decir que es de ahorita. Hay una corriente que pensamos de personas, académicos, abogados, ciudadanos, que tiene que tener límite el poder. O sea, la respuesta a la pregunta aquí mi compañero, ¿debe tener límite el poder constituyente? Respuesta mía, sí. Cualquier límite, no. Solo derechos humanos, en mi punto de vista. Ok. Y hoy, leyendo el proyecto, me gusta la argumentación porque defiende los principios fundamentales de nuestro país, que somos una república democrática, representativa, laica y ¿Y federal. si puede proceder o no? Y argumenta que en eso no se puede cambiar, incluso fundamentándolo en que ni con consulta popular. Está prohibido expresamente en la Constitución que le preguntes al ciudadano si quiere cambiar la forma de gobierno en representativa, democrática, laica y federal. ¿Por qué si el ciudadano tiene prohibido opinar que se cambien? Muy Sí bien. podrían unos legisladores. Está interesante la pregunta. Yo lo que digo es, debátase.
Juan. Sí, yo creo, es un proyecto además de 350 páginas, se hizo público hace unas horas apenas, pero me parece efectivamente que el planteamiento esencial da por lo menos para un debate serio y no para decir lo que pasa es que quieren sus privilegios y regresar a la época del... Yo creo que es un planteamiento muy serio decir, parece que hay un área que la Constitución quiere dejar a salvo, que no se vale tocar, porque esto lo hemos decidido y lo hemos reiterado como mexicanos. Si quieren de verdad asegurar la supremacía constitucional por cualquier medio y negar ya más de una década de precedentes de la Suprema Corte, que renuncien al sistema interamericano de derechos humanos. Tan fácil como que mañana se firme, dejamos de pertenecer, se acabó, pero no quieren tomar esa decisión, esa determinación, porque saben lo que eso representaría para el país. Porque para este país sí ha sido un avance formar parte de ese sistema, formar parte de un conjunto de países que hemos decidido, firmando esos tratados, que los derechos humanos son la parte esencial de la Constitución de nuestros pueblos y que es el deber de todas las autoridades protegerlas. Me parece que el proyecto, en los términos en los que he leído hasta ahora, pues hace justamente Y hay quienes dicen que es improcedente. ¿Qué opinas? Pues está esta discusión, precisamente, de si es procedente o si es improcedente. Ya lo decía Damián, es una norma general. Entonces, en principio, una norma general es susceptible de ser revisada, sobre todo cuando la Constitución no son solamente los 136 artículos que la integran, es la Constitución política, digamos, más todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Jackie. Pues sí, lo vimos, Juan. Acuérdate que trataron de desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos poniendo a alguien que no opinaba sobre los derechos humanos en este país. Y en el Partido Revolución Institucional estamos a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Esto es Morena. Este es el Morena que apoya a las mujeres, que encapsula a 2 juezas solo por hablar de la Constitución en una banqueta. ¿Ya vieron cuántos policías les mandaron? Mientras que Sinaloa sigue hundiéndose en el narcotráfico, o Chiapas con los desplazados, o con el sacerdote que asesinaron. Esto es Morena. A los delincuentes abrazos, a las juezas y jueces de este país, policías. Arturo, y contigo terminamos. Y esos son ellos, unos mentirosos. ¿No? ¿Esto te es voy a falso? decir por qué. No, fíjate, te voy a decir una táctica que se ha utilizado sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos. Es un uso limitado, está aprobado en marzo de 2012 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se pronunció respaldando la legalidad del uso del encapsulamiento. ¿Pero por qué? ¿Qué razones? Porque la razón, ¿acaso lo veo 2 mujeres? No, la razón tiene que ver con proteger y desincentivar el tema jurídico. Entonces, solo veo 2 mujeres se ve que sí nos hace falta un poquito más de lectura, un poquito más de entendimiento de estrategias de encapsulamiento. Arturo, por último, ¿qué opinas de este proyecto de Juan Luis González? Jackie, por favor. No es procedente. A ver, y reitero, hay una narrativa de la oposición y los entiendo. A ver, cuando la gente ya no los voltea a ver, cuando dejan de ser una opción electoral, porque lo han dejado de ser, ¿no? Normalmente lo que han buscado en otros países, y es algo que es un proceso continuo, es encapsularse o enquistarse en los poderes judiciales. Hoy es un golpe tremendo para ellos, y se pueden reír, pero el enojo que tienen porque se les están quitando, sí, efectivamente, los derechos y los privilegios, es innegable, y se les ve en las caras. La reforma no trae absolutamente nada en contra de nada de abusos. Yo estaría de acuerdísimo en que se haga. Por cierto, algo que no han mencionado, decían que lo estaban haciendo los ministros por defenderse a ellos. ¿Sí? ¿Qué creen? Tuvo grandeza de miras el ministro y dice, ¿saben qué? Pudiéramos entrar para la Corte, pero no lo vamos a hacer porque tenemos que distensionar esta crisis constitucional. Muy bien. Y solo está proponiendo que no aplique para jueces y magistrados. Que han empujado ellos. Yo diría... Pues... aproveche. Es más, es una oportunidad para la presidenta. Así, es una oportunidad con para eso la presidenta. nos quedamos. Damián, gracias. Eso, Arturo, Damián, gracias, Juan, Jackie. gracias, Nos vemos la siguiente compañeros. semana. Vamos a la pausa. Gracias. Regresamos.